Buenas tardes, queridos estudiantes. Vamos a hacer la revisión de la lección, la última. Espero que les haya ido bien. Empecemos con la primera. ¿Sí? 8,000 pesetas costó aquel cuadro. ¿Cuál es el verbo? Costó. ¿Qué tipo de verbo? ¿Transitivo o intransitivo? Transitivo. ¿Sí? Verbo transitivo. ¿Ok? Específicamente este es un verbo de cantidad. El objeto directo es una cantidad. ¿Sí? Ahora, ¿qué pregunta hacemos para encontrar el objeto directo? A ver, Matías. Costó... ¿qué? Sí, y la respuesta es 8,000 pesetas. Esto es objeto directo. ¿Ya? Bien. Bien. Es como medir, pesar, durar, distar. Todos esos verbos piden un objeto directo de cantidad. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿No? Bien. Es preciso trabajar. Reordenemos para que las palabras estén en esta estructura, empezando por el sujeto, verbo y complemento. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿cómo deberíamos reordenar? ¿Sí? Trabajar es preciso. Aquí tenemos un verbo copulativo. ¿Sí? ¿Preciso qué es? Es una cualidad. Esto es un atributo. ¿Sí? ¿Qué es preciso? ¿Qué es preciso? ¿Sí? Por ser copulativo tiene que unir sujeto y predicado. Perdón, sujeto y atributo. Aquí ya tenemos el atributo, por lo tanto, trabajar es... No hay más. Recuerden, el infinitivo funciona como sustantivo neutro. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? ¿Sí? Espero que nadie tenga aquí objeto directo. Ni uno solo. Siguiente, nos participaron la boda. ¿Qué tipo de verbo es? Participar es transitivo. ¿Sí? Pregunta para encontrar el sujeto. A ver, Paulita. Pregunta para encontrar el sujeto. Haga esta pregunta. El verbo está en plural. No, pero... Paulita, primero el pronombre interrogativo. En segundo lugar, ¿quiénes participaron? La respuesta es ellos o ellas. Los amigos, los familiares. Tercera persona de plural. Ese es el sujeto. ¿Ya? Ahora, si es transitivo, hay un objeto directo. ¿Sí? Selena, haga la pregunta para encontrar objeto directo. No. ¿Sí? Respuesta. ¿Sobre qué recae el verbo participar? La boda. Por lo tanto, la boda es función, objeto directo. ¿Ya? Esto es a nosotros. ¿Sí? Si alguien nos manda una invitación a una boda, podemos considerarnos que es una especie de ventaja, de favor. Es una deferencia que tiene para con nosotros. Entonces, es una especie de beneficiario. Y el no ser invitado, cuando uno espera que le inviten, eso es un perjuicio. Uno se siente herido, ¿sí? Entonces, esto es objeto
indirecto. ¿Sí? Directamente la acción de participar recae sobre la boda, pero el destinatario de esta participación es nosotros. Objeto indirecto. Indirecto. ¿Sí? ¿En alguna pregunta? ¿Es Pablo un buen alumno? Sí lo es. Tenemos el mismo verbo. ¿Qué tipo de verbo es? Verbo copulativo. Lo es un pronombre personal. ¿A qué se está refiriendo lo? No. Buen alumno, un buen alumno. A eso se refiere. ¿Sí? Analicemos esta oración. ¿Sí? ¿Cuál es el sujeto y cuál es el atributo? Esto es verbo copulativo, igual que acá, el verbo ser. ¿Cuál es el sujeto? Pablo. ¿Y un buen alumno? Atributo. ¿Sí? ¿Quién lo es? Pablo es el sujeto. Lo, ¿qué? Buen alumno. Esto es, por lo tanto, atributo. No puede ser sujeto. El sujeto sigue siendo Pablo. ¿Ya? Bien. ¿Alguna pregunta? No porque está aquí lo, mecánicamente vamos a decir objeto directo. Si es que alguien puso aquí objeto directo, debería rebajarle puntos. Con el verbo ser no hay objeto directo. ¿Sí? Siguiente, de un anciano prudente los consejos son valiosos. ¿Sí? Reordenemos. ¿Sí? Los consejos de un anciano prudente son valiosos. ¿Sí? Bien, ahora, ¿qué verbo tenemos? Verbo ser. ¿Ya? Valioso, esta es una cualidad. ¿Qué función cumple? Atributo. ¿Ya? ¿Qué cosas son valiosas? Los consejos. Esto es, por lo tanto, sujeto. ¿Y qué función cumple de un anciano prudente? ¿A qué está calificando esto? ¿Sí? A los consejos. ¿Sí se ve eso? Si consejos es un nombre, esto es función complemento de nombre. ¿Sí? ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Sigamos. Nuevamente aquí reordenemos. Se nos conviene poner la fruta. A ver, perdón. No conviene poner la fruta dañada con otras. Bien. Esto es el hecho de poner la fruta dañada con otras no conviene. ¿Sí? Bien. Dañada con otra, a ver, dañada, esto está calificando a fruta. ¿Sí? Poner, ¿qué cosa? Este es un verbo transitivo. Poner, ¿qué cosa? La fruta. Esto es un calificativo que se une a fruta sin intermedio de un verbo. Es un atributo, porque es una cualidad. ¿Sí? Ahora, todo esto es el sujeto de este predicado. ¿Sí? La frase tiene estas dos partes principales. ¿Sí? El hecho de poner la fruta dañada con otras no conviene. ¿Sí? Bien. El verbo, ¿sí? Convenir, este es intransitivo, no tiene objeto directo. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Alguna pregunta? ¿Sí? Estoy dividiendo la oración en dos partes, sujeto y predicado. ¿De qué habla? De esto, de poner la fruta dañada con otras. ¿Y qué digo sobre eso? Que es inconveniente. ¿Ya? Bien, eso es predicado. ¿Cómo estás? Tenemos que averiguar la función de la palabra ¿cómo? Respuesta.
Esto depende de qué verbo tenemos. El verbo estar. ¿Qué tipo de verbo? Copulativo. La pregunta para encontrar el sujeto. ¿Fernanda? ¿Correcto? La respuesta es ¿cómo? A ver, ¿qué será? ¿Sujeto o atributo? Una de dos, no puede haber más. Pero no puede ser complemento circunstancial. ¿Sí? A ver. Pregunta para encontrar sujeto. A ver, ya di la respuesta. A ver, dije, ¿cuál es la pregunta para encontrar el sujeto? Fernanda dio la respuesta correcta. La respuesta era... ¿Cristian? No. No puede ser eso. No dijo, no preguntó eso. Este pronombre se conjuga con tercera de singular. ¿Cuál es la pregunta? Es ¿qué está? O mejor dicho, a ver. ¿Cuál de estos dos pronombres tenemos que utilizar en este caso? ¿Sí? ¿El sujeto que es una cosa o es una persona? Es una persona, por lo tanto, la pregunta está mal hecha. ¿Sí? Andreita, deme la pregunta correcta. Correcto. Esa es la pregunta. ¿Quién está? ¿Sí? La respuesta es tú. Tú. ¿Por qué? Porque esto está en segunda persona de singular. Yo estoy, tú estás. El sujeto es tú. ¿Sí? Este es el sujeto, sujeto tácito o sujeto desinencial. A partir de la terminación de la forma verbal descubrimos cuál es el sujeto. Segunda singular. La persona con quien yo estoy hablando. Y por lo tanto, el verbo copulativo une sujeto con... No hay más. La respuesta es atributo. ¿Ya? ¿Alguna pregunta o duda? ¿Sí? ¿Esta? No. ¿No? Aquí puede decir, la respuesta puede ser cansado, enfermo, triste, hambriento, friolento. Eso es atributo, una cualidad. No, porque no hay, compré a 8,000 pesetas, no hay aquí una preposición, es directo. Para que sea circunstancial, sí. Piensen, pesa 10 libras, mide 1 metro, pero no puede, dista, a ver. A ver, puse el florero a una distancia de 2 metros. Ahí hay complemento de nombre por la preposición. La preposición es muy importante. Depende de qué preposición y si hay o no hay. ¿Sí? Verbos de cantidad piden objeto directo. ¿Alguna otra duda? Gracias por la pregunta. ¿Alguna otra duda? ¿No? No.